Muy buenas tardes y empezamos un día más en Al Descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fran Albert, director al Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, que tiene unas ganas locas de este programa, ¿verdad, Adrián? Loquísimas. Llevo toda la semana esperando. ¿Ya estás un poco más recuperado, Adrián? Sí, sí, me sigue costando dormir un poquito porque me cargo un montón por la noche. Pero bueno, ya bastante, bastante mejor. Y no sé qué ha pasado este abril, que ha caído un montón de gente, enferma. Conozco muchísima gente hecha una mierda. Y mira que en invierno no me he resfriado ni un día, pero ni un puñetero día. El título principal, el auge de la extrema derecha en Occidente, que va a estar en la sección del foco, pues un tema, ¿no? Donde, aunque digáis, bueno, pues lo has hablado bastante, bueno, vamos a profundizar en diversas cositas, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito en la internacional del odio, vamos a profundizar un poco en qué ha pasado más exactamente estos últimos años, ¿vale? Vamos a ver un poco también de dónde vienen algunas ideas que nos permiten un poco entender qué cojones está pasando con el mundo, básicamente. Y para ello nos hemos traído a una persona que sabe bastante del tema, que divulga también de ello. Hablamos de una politóloga, jurista y creadora de contenido, Adriana Yes. Muy buenas noches. Ya pues hola. Hola, ¿Qué que no tal? sabía si podía hablar ya. ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? Buenas noches, Muy buenas bien. tardes. ¿Qué tal vosotros? Muy ¿Cómo va? bien. ¿Cómo va la cosa? Es el primer directo, primera prueba en Twitch de Adriana, así Sí. que mucho cariño y mucho afecto y demás, ¿eh? Gracias. Bueno, Adriana, nada, para empezar, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué haces? ¿Por qué demonios te hemos traído aquí? Bueno, pues como habéis dicho, soy politóloga y jurista. Luego estudié seguridad internacional también, porque me quedé con las ganas de hacer relaciones internacionales de Bueno, carrera también, pero tres ya era demasiado, ¿no? claro. Y bueno, un día empecé a subir contenido así un poquito tonto a redes sociales y luego me animé a subir vídeos hablando y tal. Y bueno, pues gustaron a la gente y he acabado aquí. Muy bien. Eh, ¿Qué tipo de vídeos haces, ¿no? Para el que te quiera ver, dónde te pueden seguir, qué pueden esperar un poco del contenido, ¿no? Pues la mayoría que hago son de actualidad política, sobre los temas que van surgiendo, que últimamente son cinco cada día, ¿no? Cinco. También suelo hablar bastante de la ultraderecha, porque es un tema que me gusta bastante estudiarlo. Y luego ya pues temas de teoría política, sobre todo todo enfocado a la política. Muy bien. Muy bien. La verdad es que es un tema súper interesante, ¿no? Y está muy bien que estés ahí dando la guerra cultural, dando cañita. Y muy importante, ¿no? No sé el nivel, aquí hablamos bastante antes de entrar en materia, el nivel de hate, ¿no? Que te puede caer, porque, bueno, nosotros lo tenemos controlado. A ver, siempre hablar de cosas desde un cariz progresista te cae un montón de hate, ¿no? Está ahí la ultraderecha Sí. a tope, pero mucho más si eres mujer, ¿vale? Es una cosa que tenemos más que hablada. No sé si tú lo has La verdad vivido. es que Sí, depende un poquito de la época. vale. Hay épocas de mayor hate, de menos hate. La verdad es que suelo tener un público bastante bueno. A veces siempre están los típicos, ¿no? De los comentarios que se repiten. He tenido épocas que, yo que sé, que me ha subido al Wall Street y cosas así y han sido épocas muy turbias porque te llega una oleada de hate que no sabes cómo lidiar con ella, pero la mayoría del tiempo la verdad es que tengo un público agradecido y suele ser poquito el hate. También es que no estoy en Twitter, ¿no? En X. Ya. No. De todas maneras, el problema de esto es que cuando uno de estos tíos te cruza. O sea, y te hace un Sí, vídeo uno, o dos o tres vídeos seguiditos, te coge otro por banda casi al mismo tiempo, y les da por coger alguna mierda que has dicho, y pues y sí, sí. van todos en masa, todos sus seguidores. Que aquí hemos hablado un montón de ello, ¿no? De la comunidad tan tóxica que tienen los influencers, tanto de la derecha como de la ultraderecha, ¿vale? Tanto en ambos campos. Cuanto más radicalización política en general, peor es la comunidad.
Y además en este caso, cuando son mujeres, es como 1000 veces peor. 1000 veces peor. De hecho, bueno, uno de los temas que trataremos en el programa y que lo podemos comentar aquí también, si queréis, es el tema de la cantidad de acosadores que tienen muchas veces los perfiles activistas. Y lo que está empezando a hacer algunas personas, sobre todo la gente así más conocida, periodistas y demás, es empezar a exponerlos. Empezar a decir, sobre todo cuando son anónimos. Cuando son creadores de contenido es una mierda, porque les da igual, tienen una comunidad fuerte, ya saben de qué palo van y no hay ningún problema para ellos. Pero claro, la cantidad de perfiles anónimos de Manolo Manólez desde su casa mientras la mujer le cambia el pañal a los hijos, que se mete en Twitter y se pone a decir tonterías, a eso es cuando les expones y cuando les señalas, muchas veces se cagan encima. Dicen, no voy a seguir por aquí, ¿no? Es como que las redes en ese sentido les sirven como de pantalla para poder soltar mierdas, ¿sabes? Entonces, Lo que pasa es que muchas veces son cuentas falsas y tienen una y tienen dos y tres. Claro. Que se cambian a otra y ya está. Claro. Esa es la historia. Lo que pasa que cuando la gente saca sus datos personales, porque hay gente que el tema del anonimato lo intenta guardar, pero le sale irregular. Porque poner un nombre parecido, yo qué sé, pues a veces es fácil pillarles. Y claro, en el momento... Bueno, hay gente que... Sí, dime. Que hay gente que te insulta desde su cuenta personal. A mí una vez me insultó uno que era profesor de colegio y lo tenía puesto en su biografía. Increíble. Y el mensaje era muy fuerte. Claro, pues eso es para coger esa publicación y enviársela al director y a todos los profesores. Y para empezar, mira, este tío es lo que está diciendo. Yo, la cosa más rara que, por cierto, la semana pasada hicimos un Desmontando a Haters, que básicamente era coger comentarios de haters y pues reírnos un rato, ¿no? Y ver qué estaban diciendo. Hay un fenómeno que no sé si te ha pasado, y luego ya pasamos a otro tema, porque me parece muy gracioso. Hay perfiles que te escriben desde las cuentas de sus negocios. ¿A ti no te ha pasado? ¿Alguna vez? En plan, sí, abogados, no sé qué. Exacto. De repente, Fontanería Manolo me dice que, yo qué sé, cualquier mierda, ¿sabes? Y yo siempre le digo, ¿pero qué haces escribiendo desde tu cuenta de tu negocio? Eres retrasado, o sea, es que es increíble, ¿sabes? Y siempre respondo es que eso, la gente... yo digo, ¿pero dónde tienes la inteligencia? Desde tu negocio particular, dónde está tu dirección, qué es de lo que vives... poner comentarios súper hirientes. Es como, ¿quién te ha enseñado a llevar redes sociales? Claro, se creen a lo mejor que como no es su cuenta personal, están más amparados. Que es como, tío, si es tu empresa o es tu negocio, llegar hasta ti. O sea, es que te puedo arruinar la vida si quiero. O sea, te puedo joder, que flipas. Que yo nunca lo hago. No lo piensan. No, se creen en la impunidad. Yo creo que hay gente que no le llega al riego y ya está, que no le da para más y punto, pero es bastante increíble. Ya, y a veces la opinión es súper lineal, que ni siquiera es viva el comunismo, o sea que estás diciendo algo súper normal y ya... Pues sí, a mí se me ocurrió decir lo de prohibir los pisos turísticos, por ejemplo, ¿sabes? Y la gente se vuelve loca. Como es mi propiedad, no sé qué... putos bolivarianos, que es como, pero tío... Pero luego no tienen pisos turísticos, ¿eh? No, luego no tienen nada, o sea, luego es... Luego no tienen ni casa. Luego no tienen ni casa, o sea, es increíble lo poco tolerantes que son algunas personas, que luego no le digas tú nada a ellos, ¿eh? Por decir racistadas o por decir... No le digas nada que hay, es que le está censurando, es que son unos llorones de cojones. Son unos llorones muchos. Te lo prometo, ¿eh? Sí. Pero de cojones, ahora de hecho con todo en los temas de revelaciones de identidad y demás que están habiendo, se está viendo, ¿no? De ay, cómo están ahora todos llorando. Y dices, ¿qué pasa? Que ahora esas cosas que dices no las puedes decir en público, ¿eh? Claro. Y que no son opiniones. Y ahora llorar de que te están persiguiendo cuando tú te has dedicado a perseguir a gente. Ojo, tú has dedicado a señalar a gente sabiendo que como eres impune, puedes insultar tranquilamente. ¿Ya está? Como tío te pueden insultar porque nadie sabe qué había detrás de eso. Es muy fácil no dar la cara e insultar por redes. Sí. Porque de hecho, yo diría, y pasamos al tema que nos ocupa, yo diría que uno de los pilares fundamentales de esta ultraderecha moderna, ¿no? Es que estamos viviendo
desde los últimos 10, 15 años, hunde mucho sus raíces y sus redes, valga la redundancia, en las redes sociales, en cómo se organizan, en estas campañas de acoso. Entonces, por empezar a hablar un poquito de este tema, pues claro, tú has estudiado políticas y uno de los temas que más te interesan, evidentemente, es este. A mí me gustaría saber, pues claro, también es nuestro caso. Bueno, política no hemos estudiado, pero sí que nos ha interesado siempre mucho todo el tema Yo de sí. la nueva extrema derecha. Bueno, tú sí, yo no, yo soy psicólogo. Todo este tema, verdad, siempre se me olvida que has estudiado políticas. Todo ese tema de la extrema derecha, ¿vale? Siempre nos ha interesado un montón. ¿Tú por qué te interesaste, ¿no? En este tema, ¿cómo empezaste a hablar de ello? ¿Por qué te llamó? Y todo eso. Yo creo que lo que más me llamó de este tema fue el vivirlo en primera persona, Vale. porque sobre todo en los últimos años ha habido como un proceso en el que ves como amigos, familiares, el debate público se va radicalizando Sí. y siempre me ha interesado mucho el tema de los radicalismos políticos, Mm. estudiarlo, no practicarlo. Y, y pues claro, vivir esto de repente en primera persona, que yo creo que desde que empecé a tener como cierta conciencia política, ha habido como un crecimiento exponencial y se ha notado muchísimo en la sociedad. Y el verlo en tus amigos, en tu familia, como de repente la gente empieza a tener ciertos pensamientos de odio, es interesante de estudiar por qué está sucediendo esto. ¿Qué cambios has visto tú? ¿Qué cambios has vivido tú? Porque claro, gente del chat, Adriana es súper joven. Aquí hablamos un montón de gente joven, sobre todo adolescentes y adultos, pues eso, de una edad de entre 21, 22, 23, que tú estás ahí. O sea, tú, digamos, eres bastante más próxima a esas generaciones que Juanfran y yo, seguro. ¿Vale? O sea, seguro. Entonces, hace 10 años, que es cuando la extrema derecha empezó a surgir con Donald Trump y todo esto. Claro, tú estabas ahí, ¿no? Tendrías tus 15, 16 años, entonces la evolución la habrás visto, pues lo que tú dices en primera persona. ¿Qué es lo que más has notado, ¿no? Tanto en amigos, amigas, familiares. El odio. O sea, cómo de repente ha entrado dentro del pensamiento político de las personas el componente de el odiar, siempre ha existido, ¿no? Pero señalar tan abiertamente y sin ningún reparo a determinados sectores de la sociedad. Yo que sé, evidentemente antes tampoco se hablaba tanto de feminismo, pero por poner un ejemplo, ahora noto gente de mi alrededor que tienen un rechazo hacia el feminismo que llega a ser enfermizo y no lo puedo entender. Siéntate un momento a hablar, a ver los datos, a pensar sobre ello y mucho irracionalismo también, porque siempre va, pues eso, muy ligado a una falta de información muy grande, que las redes sociales también tienen mucho que ver. Claro. ¿Cómo crees que las redes sociales tienen que ver en eso, por ejemplo, en ese proceso de radicalismo? Porque es muy fácil que en las redes te enseñen lo que tú quieres escuchar. O sea, si tú ahora dices que los inmigrantes son unos delincuentes, el algoritmo es que te va a enseñar 50 noticias falsas de no sé cuántos inmigrantes han hecho no sé qué, no sé cuál. Vas a tener muchísimo contenido de youtubers en Twitter, de gente que odia a los inmigrantes y te va a dar 50 razones para que tú los odies también. Y además en las redes se crea ese sentimiento de comunidad que en la ultraderecha es muy importante. Entonces es como que se retroalimentan todo el rato, porque además estamos todo el rato en redes sociales. Vale. ¿Qué dirías tú? Porque claro, de todo lo que has ido estudiando de esa evolución, ¿dónde dirías que empieza todo esto? ¿Vale? Por situarnos en un principio, ¿no? Porque evidentemente tenemos muy claro que en 2010-2011 la inmensa mayoría del sentimiento de rebeldía o el sentimiento más contestatario estaba dentro de movimientos como el 15M en España, que claro, a ti no sé cómo te pilló, imagino que bastante joven, porque hablamos del año 2010, 2011, claro, yo ahí tenía 20 años. Pero Ya, bueno, yo no lo recuerdo. claro, tú ni lo recuerdas. Pero bueno, sí No. que, sí que se extendió durante varios años, por lo menos 2014, 2015, que es cuando estalla la tercera ola del feminismo y tal. Es un poco esos años, ¿no? Que también es justamente los años
en los que empieza a darse, ¿no? Esa reacción, esa extrema derecha moderna, empiezan a aparecer, pues eso, Donald Trump, partidos como Vox. ¿Dónde dirías que estaría el punto de inflexión? Al menos por lo que tú has estudiado, por lo que has estado viendo. Yo creo que hay 3 puntos que son muy determinantes, que son los atentados en las Torres Gemelas, después la crisis del 2008 y después la crisis de los refugiados. Son 3 hechos que cambian la sociedad completamente, cambian muchísimo la política y como que preparan el terreno. Y yo creo que a partir del primer mandato de Donald Trump, porque Donald Trump es como el que abre las puertas a la ultraderecha, porque tiene mucha influencia, ¿no? Yo creo que esos 3 hechos, unidos ya al primer mandato de Trump, han sido lo más determinante. Vale, ¿y por qué esos 3 hechos exactamente? Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, ¿en qué puede haber influido? Porque claro, lo de las Torres Gemelas, ahí soy yo el que empieza a tener poca memoria, porque ya nos vamos a 2001, que yo ahí tenía 10, 11 años. O sea, me acuerdo porque fue mucho muy vivido, pero no sé, tampoco sabría decir hasta qué punto, ¿no? A lo mejor eso pudo influir. ¿Tú por qué crees que eso es tan importante? Las Torres Gemelas es que empiezan a fundamentar el odio hacia, en este momento, las personas árabes. Y crean una justificación, bueno, ya para todo lo que hace en este momento Estados Unidos, de invadir y pasarse el derecho internacional por las narices, pero van creando como un terreno que va a justificar el odio hacia lo externo. Vale. No es que sea directamente, pero es como que se prepara un terreno y son cambios en la política que llevan a lo que estamos viviendo ahora. Sí, a ver, sí que es cierto que después del 11S sí que se construye, primero, bueno, la justificación para la guerra de Irak y en general por ciertas injerencias, ¿no?, en Oriente Medio. Sí que es verdad que también se construye una retórica contra la inmigración bastante más dura de la que había en ese momento, ¿no? Es más difícil acceder a Estados Unidos, hay más controles, se endurece la política migratoria, eso es cierto. Y también es verdad que se endurece bastante los prejuicios hacia las personas musulmanas o de origen árabe, o bueno, cualquiera que encaje en ese prejuicio de moro que existe en Occidente. A mí no deja de ser un prejuicio, no deja de ser una etiqueta peyorativa. Y es cierto que... yo creo que el racismo viene de mucho antes, es verdad, pero sí que es verdad que a partir del 11... Mira, yo añadiría otra cosita, que también creo que es interesante, no sé cómo lo ves, que el 11S también abre las puertas a lo que yo considero que es otro de los grandes pilares de la extrema derecha, que es la teoría de la conspiración. Sí. Vale, no sé tú... Y el gran reemplazo. El gran reemplazo... Claro, es que muchas de las teorías... Tú no sé si sabes, Adriana, quién es Alex Jones, imagino que sí. ¿Sabes quién es, no? Claro, Alex Jones, que es el que crea Infowars, que es el que va a popularizar muy buena parte de las conspiraciones que luego va a manejar la extrema derecha. Algunas son de reciente creación, como las relacionadas con el 11S, pero otras en verdad venían de antes, ¿vale? El tema del nuevo orden mundial y todo esto. Y luego, casualmente, Alex Jones, cuyo pronunciamiento político pues siempre ha estado como muy civilino, ¿no? Hablaba mucho de conspiraciones, un poco Iker Jiménez. Hablaba mucho de conspiraciones, pero no se pronunciaba, pues ha acabado en la extrema derecha de una manera bastante chunga. Entonces yo creo que también abrió un poco la puerta a eso, ¿no? A esa conspiranoia de la que luego se ha aprobado la extrema derecha, ¿no? Sí, es que todo el discurso de la ultraderecha está basado en conspiraciones. Es que entre las mentiras y las conspiraciones, yo les escucho muchas veces y me cuesta entender el auge en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, el gran reemplazo es una locura y el daño que ha hecho ya y toda la gente que cree en esta teoría. ¿Crees que... ¿cuál crees que es el papel que juega, ¿no? El tema de las conspiraciones en todo esto. Es fundamental, porque es que si no, no se sostiene su discurso. O sea, tú te vas a los datos reales que hay detrás de toda la argumentación que tienen y es todo falso.
O sea, el 99% de las cosas que dicen son falsas. Entonces, el odio tiene que fundamentarse de alguna manera y es a través de la mentira y ahí están todas las teorías de la conspiración, que eso muchas vienen de pues un poquito como la meritocracia, ¿no? Que viene de hace mucho tiempo y ahora lo cambian un poco y ya está. Pero es inseparable, completamente inseparable. Claro, de hecho, esto lo hemos hablado aquí un montón de veces en Al Descubierto, que la línea argumental que sigue la extrema derecha a nivel internacional, que se fundamenta sí o sí, bueno, yo diría que hay dos pilares, ¿no? dentro de este espacio, que es por un lado el negacionismo, es decir, un rechazo frontal a la ciencia, ¿no? A todo dato objetivo, todo dato científico del tipo que sea. Y por otro lado, la creación de un relato alternativo a ese negacionismo, que es la conspiración, es el discurso conspiracionista. Sí. Porque evidentemente, si yo defiendo lo que dice el feminismo y lo que dice el feminismo es mentira, y aún así ha triunfado, esto se debe a dos cuestiones. Uno, que yo soy mala gente, ¿vale? Y que además hay un grupo de poder poniendo dinero para que ese discurso esté presente. Porque no se concibe la idea de que ese movimiento tenga razón y que haya triunfado por sus propios méritos. Entonces, una vez se ha construido ese relato, puedes fundamentar ese rechazo al otro, que, insisto, son teorías, son relatos, son discursos que vienen de teorías nazis. O sea, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto, vienen de teorías nazis. De hecho, el origen del 80% de las conspiraciones que manejamos vienen de los protocolos de los sabios de Sion, que fue la fundamentación del discurso nacionalsocialista del pintor austríaco. Sí, no lo sabía. Sí, pues mira, una cosa, esto fue investigando nosotros, porque tú vas tirando del hilo, ¿vale? Tú vas tirando del hilo, que aquí decimos mucho. Vamos a coger cuáles son las conspiraciones que manejamos hoy en día. El gran reemplazo, que esa, no es tan antigua, pero bueno, vamos a suponer que tanto el gran reemplazo como el plan Kalergi, que son diferentes, ¿no? El gran reemplazo sería un fenómeno demográfico de sustitución de una raza, de una etnia por otra, que se está dando y se está permitiendo, mientras que el plan Kalergi es parecido, solamente que directamente está provocado por ciertas élites, ¿no? Todo viene de la novela del desembarco, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Pero ¿qué más teorías se manejan? Por ejemplo, tenemos la de la Agenda 2030, la de la inclusión forzada, ¿vale? La del discurso woke. Todas esas son conspiraciones que manejamos ahora. Pero estas conspiraciones, en realidad, ¿qué es lo que están diciendo? Estas conspiraciones lo que dicen es que hay poderes ocultos, ¿vale? Porque la inclusión forzada en el cine no se debe a que las empresas productoras quieran ganar más dinero. Se debe a que los comunistas izquierdistas estamos infiltrados en todas partes, ¿vale? Si tú tiras del hilo, eso suena mucho, igual que el tema de la Agenda 2030, suena mucho a otra conspiración que había hace nada, que era lo del marxismo cultural. Esa sí que te sonará. Que no te he entendido. La conspiración del marxismo cultural. Sí. Que es la idea de que lo mismo, de que los comunistas, los izquierdistas, estamos ahí promoviendo desde los estamentos de poder una batalla cultural, ¿verdad? Al más puro estilo Gramsci. Luego las ideas, o sea, estas teorías tampoco difieren mucho unas de otras. No. O sea, ahora les ha dado por lo woke, pero sí, dentro de 5 días les da por otra cosa, pero que viene a ser lo mismo. Exacto, viene a ser lo mismo. Y lo que intento decir es que viene a ser lo mismo de hace 100 años. Porque si tú sigues tirando para atrás, la teoría del marxismo cultural no dista mucho del contubernio judío masónico comunista internacional de Francisco Franco. No dista nada. Es exactamente lo mismo. La idea de que hay poderes ocultos y ya has metido el judeo masónico por ahí. Entonces tú tiras del hilo y no es muy diferente de las teorías del nuevo orden mundial que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. De que, después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas, se erige un poder en contra del fascismo, que por supuesto es izquierdista, y estamos desde entonces dando por culo, dando la matraca desde los estamentos de poder. Y ya el último hilo que une eso con los nazis es la teoría de los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion son una serie de actas que nunca existieron,
de una serie de reuniones que tenían las familias judías más poderosas del mundo, que a su vez esas actas se sacaron de un libro de cuentos. O sea, está basado en una historia ficticia, ¿vale? Y en esas actas se decía cómo iban a controlar el mundo. Los protocolos de no saber de Sion fue el fundamento del discurso antisemita de Adolf Hitler. Y venía a decir exactamente lo mismo que las teorías. De hecho, el rollo este de que también lo habrás oído, ¿no? De que están decayendo los valores occidentales de la sociedad, no sé qué. Eso surge de un libro de 1918 que se llama La decadencia de Occidente, que también fue uno de los pilares del nacionalsocialismo. Entonces, eso. También es que cada vez siento que se reduce más, porque ahora con lo woke es todo. O sea, Claro. ya ni siquiera es un mensaje diferencial. No, ya es todo es woke y es una simplificación del lenguaje que realmente también está ligado un poquito a su ideología, porque es que lo woke no tiene ni desarrollo teórico, es todo. Todo lo que sea mínimamente derechos humanos es woke. Claro, esto sería muy interesante explicarlo. Tú que has estudiado ciencias políticas también. ¿Por qué hay conceptos que sí que son válidos académicamente, como por ejemplo neonazismo, ¿no? O neofascismo? Y por qué hay conceptos como neocomunismo o woke que no son válidos académicamente? ¿Cuál es la diferencia? Nunca lo había pensado. Pues yo creo que en realidad viene a ser por el desarrollo teórico. Vale. ¿Y ese desarrollo teórico cómo se consigue? Pues de la gente que controla la ciencia política, de los más expertos, porque al final son los que sientan las bases. O sea, también tiene que haber un consenso generalizado dentro de la ciencia política hacia determinados temas. O sea, que la ciencia política es woke. También. Sí, la ciencia política es woke, vamos. Claro, eso es algo que me llama mucho la atención. Porque, claro, evidentemente, para que un concepto se asiente en ciencia, tiene que tener un desarrollo teórico detrás, una investigación, algo que lo fundamente. Y, evidentemente, cuanto más ambiguo sea el concepto, menos consenso científico va a tener. Eso es bastante obvio. Es decir, el concepto de Claro. woke, al final es una palabra que sirve. Yo he visto usos de la palabra woke que yo, de verdad, yo recuerdo el más extraño que he visto de todos. ¿Sabes? Imagino que sabes quién es Fran Cuesta, que le conocemos todos y todas, que ahora lo está pasando Claro. súper bien. Sí. Pues Fran Cuesta le insultaron, no, le hicieron un comentario en redes sociales, una chica, que además de tu edad, un poco más joven, ¿vale? Una chica y mega random por Twitter, le dijo un comentario, ¿vale? Sobre que igual estaba liado con la Cristina Seguí o algo así. El tío se enfadó un montón y le dijo de todo, ¿no? Le llamó puta gorda, bueno, en fin, de todo. Y evidentemente la gente se le echó encima de a ver qué hace un señor de 55 años diciéndole esas cosas a una chavala random por un comentario de mierda. Y el tío le hizo un directo entero dedicado a ella, a responderle a ella. No sé si duró media hora o algo así, una locura. Y aparte de reafirmarse en sus palabras, dijo que, claro, eso era culpa de la moda woke. Que ahora con esta moda woke cualquiera se aventura a decir lo que quiere. Y es como, joder, pues vamos a ver. Porque la gente está hasta los cojones de esta moda woke, en la cual una subnormal, gorda, fea, con 3 kilos de maquillaje, viene a meterse en mi vida privada. Para luego decir, ah, es que tengo 20 años y tú tienes 50, qué poco maduro. O sea, que es woke, entonces, o sea, woke es... Woke es todo. Woke es todo. O sea, a mí me pusieron un comentario de que era woke porque era mujer y tenía la regla. O sea, que tener la regla también es woke. Claro. O que hayan negros en películas también es woke. Vale. Sí, Es por decir, la calle también. Claro, Claro, pero- que haya gente que no sean hombres blancos heterosexuales ya es woke. Es decir, Claro, es que yo he visto ejemplos ya muy exagerados y desde luego yo creo que se les ha ido un poco la cabeza y la gente ya está un poco harta, ¿eh? Es decir, yo ya veo comentarios de gente que no, de tío, todo es woke para ti, o eso que va a ser woke, lo que estás diciendo. Entonces está bien, porque al final si todo es woke, o sea, woke no es otra cosa que lo de siempre, ¿no? Es el posmodernismo, que antes estaban siempre con todo posmoderno, el posmodernismo, antes estaban todo el rato así, antes de todo progre, ¿no? Pues bueno, han encontrado ese palabrejo y ahora cuando le peguen fuego,
sea más pronto que tarde, pues irán a por el siguiente, ¿vale? Ese ha calado un poco cuando es horrible, la verdad, pero es horrible porque ni siquiera tiene una traducción que se use, ¿no? Porque de hecho si lo tradujeses sería al revés, lo usarías contra ellos, los despiertos, ¿no? Los conspiranoicos. Pero eso, yo la verdad es que creo que se les está yendo mucho la cabeza con ese palabrejo. La verdad es que mejor, ¿eh? Porque al final, como la extrema derecha, como solemos decir aquí, nunca tiene un fin en su radicalización, al final se acaba apartando mucho de lo que es el sentido común, ¿no? Claro. Y eso está muy bien. Sí. Es decir, si pues, todo es woke, si al final que una mujer salga o que haya una protagonista, pues es woke, pues vale, muy bien, pues defiende eso. Ya está. A ver qué piensa la gente. Claro. Sí, que igual caen por su propio peso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho están en ese ciclo ahora, ¿eh? Yo creo que se le está yendo un poco la cabeza, como quizás también se le fue a la izquierda alternativa con ciertas cosas en el ciclo pasado y que están ahí, ¿vale? En el momento de morir de éxito y que pueden hacerlo. De hecho, esto es una cosa que ya algunos teóricos, no diría teóricos, pero diría personalidades de ultraderecha, pues ya están diciendo de, oye, a lo mejor con algunos temas está yendo la cosa demasiado y nos puede ir muy mal, ¿no? Si esto sigue así. Por ejemplo, otro día Jordan Peterson lo dijo al respecto de los estafadores, ¿no? De que la extrema derecha tiene que sacar a los estafadores de sus filas Entonces no queda ni uno. Claro, no queda ni uno. Y de ya, es que no paran de salir gentuza, que no para de timar a gente y cosas de estas, ¿no? Entonces, ojito. Que al final Ojalá sea así, ¿eh? Sí. Porque yo les veo tan locos con algunos temas, que veo tanto tiempo de pérdida de la cordura desde hace ya tanto tiempo que no le veo el fin. ¿Qué temas consideras que son así los que más ves de la extrema derecha, los más importantes o los más locos o los que menos entiendes? También por entender un poquito, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de extrema derecha hay, pues, no decir que extrema derecha es todo, porque al final evidentemente extrema derecha no es todo. ¿Qué temas consideras tú, ¿no? Que están más relacionados con ellos o que tú ves más? Yo creo que lo de que dicen que la extrema derecha es todo es una forma de defenderse, porque realmente cada vez que hablamos de ultraderecha, hablamos con nombres y apellidos, con partido político, señalamos a determinadas personas, o sea que realmente eso es una manera de defenderse. Lo que pasa es que, claro, determinados partidos de derechas o personajes se han derechizado mucho y han cogido mucho su discurso. Entonces, pues quizás surge de ahí eso, pero la ultraderecha es que está delimitada completamente. Son ultranacionalistas y lo más importante que tienen es el discurso de odio. O sea, ellos nunca dan un discurso que no se salga del discurso de odio. Y los bulos, las mentiras, las conspiraciones. Entonces luego pueden diferir en temas económicos, depende también muchísimo de la cultura del país, pero es muy fácil identificarles. Y es cierto que hay derecha que está tirándose al ala más radical porque gana votos. Pues yo que sé, lo vemos en el Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso podría estar en Vox perfectamente, ¿no? Que en realidad está pasando eso en muchos partidos políticos y en todo el Partido Popular en general un poco también, pero yo creo que se delimita muy fácil, porque es que les escuchas y les calas. Vale, ¿y tú cómo lo delimitarías? Imagínate que tuvieras que hacer una definición lo más larga que puedas, lo más detallada que puedas, para poder delimitarlo, ¿no? A mí siempre me dicen, cuando hablo de ultraderecha, siempre, ay, pero ¿qué es la ultraderecha? Sí, yo creo que lo primero es que... Es la pregunta de siempre. Yo creo que la ultraderecha, lo primero es que no se puede definir como ningún espectro político porque difiere muchísimo en cada país, en cada partido, incluso dentro del mismo país. Yo creo que hay determinadas características que comparten siempre o casi siempre. Yo a una delimitación que recurro muchísimo es la que realizó Umberto Eco, que son 14 características: el ultranacionalismo, el elitismo, el culto al líder, el populismo, que siempre comparten el discurso de odio, el tradicionalismo y que sirven muy bien para delimitar estos movimientos. Pero yo no haría nunca una definición cerrada de ningún espectro.
Vale, y si no damos una definición cerrada, entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Pues claro, tú imagínate que de esos 14 cumplo 5. Cuando cumples ya 5 de esos 14, pinta mal. Pinta mal, ¿no? Sí. Claro. De hecho, si mal no recuerdo, creo que él mismo dijo que cuando un partido cumple solo una de esas características, ya nos tiene que alertar. Hombre, un partido puede ser muy ultranacionalista y luego, por ejemplo, todo lo demás. De hecho, el Sí. ser ultranacionalista puede ser hasta un partido de izquierda llegado el momento, por ejemplo. Es complicado. Nosotros estuvimos hablando... O el populismo. Claro, o el populismo. El populismo, de hecho, yo diría que no tiene ideología. El populista puede ser cualquiera. Sí. Estuvimos hablando, Juan Franillo, hace algún tiempo, que de hecho igual lo retomamos, porque claro, nosotros tenemos un mapa de la extrema derecha con los partidos políticos de cada país, del mundo, más o menos. Claro, a veces nos cuesta mucho clasificar a un partido político en función de... Porque claro, primero tienes que investigarlo, tienes que verlo, tiramos mucho de hemeroteca, de encuestas de opinión de cada país, y estábamos buscando una manera de construir un instrumento que nos permita clasificar no solamente a partidos políticos por de si son de extrema derecha o no, sino también incluso qué tipo de corriente. Porque, por ejemplo, un partido como el Frente Obrero, ¿tú eso dónde lo metes? Es complicado, ¿eh? Yo no lo metería en la ultraderecha, yo creo. No. Es que es muy complicado porque tiene muchas tendencias Ay, me pillas con Te eso. pillo. Puede ser, sí. Puede Yo- ser. Claro, es que tiene ciertos comportamientos que no les difiere nada de Vox, ¿no? Aunque luego en lo social. Sí, podría ser. Claro, mira, un truco que utilizo también es cuando un partido político no sé dónde meterlo, yo siempre digo, ¿hay otro partido político que lo haya hecho antes? Es decir, ¿puedo hacer un recorrido histórico de esto que está haciendo este partido? Porque si tiene recorrido histórico, ya hay alguien que lo ha clasificado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dentro de la extrema derecha hay una corriente que se llama nacionalbolchevismo, ¿vale? Los nacionalbolcheviques fueron una corriente supremacista de Alemania que querían la colectivización de los medios de producción y todo lo demás era muy fascista. Todo lo demás era muy fascista. Incluso dentro del partido nazi teníamos la corriente de Gregor Strasser, el strasserismo, que es un tío que, a pesar de ser antisemita, autoritario y todo lo nazi que te puedes echar a la cara, era un tío que estaba a favor del parlamentarismo, de ciertas libertades, de acercarse a la Unión Soviética para luchar contra el capitalismo. Entonces, claro, al final, en este caso, Humberto Eco tiene razón. Es decir, una formación que es ultranacionalista, totalitaria, autoritaria, racista, xenófoba y que se fundamenta en ciertos principios nazis, por mucho que tú luego quieras colectivizar los medios de producción o tengas una política económica comunista, no dejas de ser de extrema derecha. Sí. Y hay una corriente dentro que, bueno, coloquialmente le llamamos rojipardos, pero tiene nombre, que es el nacionalbolchevismo, ¿no? Y luego también este rollo de hablar todo el tiempo de lo social y de lo social y de lo económico como una de tus banderas, pero luego, punto uno, en 9 de cada 10 intervenciones tienes el discurso fascista de manual. Y luego, 2, en tu acción política no haces nada de eso. Joder, esto es como los nazis cuando se pusieron lo de socialista en el nombre. O sea, ¿cuál es la diferencia? Claro, O los falangistas con el tema del sindicalismo. claro. Sí, realmente yo creo que cuando cumples determinadas cosas que yo creo que están muy bien señaladas por Humberto Eco, es que no me da igual que luego en lo social tengas una determinada medida o en lo económico, Claro. creas en lo público. Si luego eres un racista y tu principal medida es deportar a todo el mundo que sea un poco oscuro, Claro. pues apaga y vámonos. Mira, por aquí está haciendo una pregunta interesante. ¿Qué diferencia hay entre el patriotismo y el nacionalismo? Tengo un vídeo sobre eso. Ah, sí, pues mira.
Sí. Cuéntanos un poquito. El patriotismo es verdad que es una figura que ha perdido mucho así con el tiempo. Hay mucha gente que está en contra de la idea del patriotismo, pero el patriotismo, la mayor diferencia que tienen es que es incluyente. O sea, el patriotismo no, si hablamos por ejemplo de España, no va a diferenciar entre las diferentes naciones que tiene para que unos tengan más derechos que otros, por poner un ejemplo, o va a aceptar que, por ejemplo, hay diferentes lenguas dentro del país porque es algo propio y es algo de lo que sentirse orgulloso porque son diferentes culturas, ¿no? Entonces, la principal diferencia es que el patriotismo es incluyente. O sea, por una frase un poco Mr. Wonderful, el patriotismo realmente quiere lo mejor para todas las personas que están dentro de una patria. Mientras que el nacionalismo es excluyente. Siempre es excluyente. El nacionalismo crea una idea de nación y dentro de esa idea de nación caben unas personas con unos determinados rasgos. Entonces, políticamente, tú vas en beneficio de las personas que pertenecen a esa nación y el resto son personas que te están quitando derechos. Entonces, por ejemplo, Vox no es patriota, nunca ha sido patriota. Vox es nacionalista porque Vox defiende a un tipo de persona, hombre blanco heterosexual español y poco más. Y fuera de eso no cabe nada y ahí está el odio que tiene hacia todo lo catalán, lo vasco, bueno, todo lo que se salga de su idea de ser español. Claro, yo la mayor diferencia que veo, estando de acuerdo en lo que tú dices, es que el patriotismo es un sentimiento y el nacionalismo, es una ideología política. Ya está. No tiene más. El patriotismo, ese sentimiento de amor que tú tienes hacia tu patria, ¿vale? Hacia lo que tú consideras que representa tu patria, porque puede haber mucha manera de verlo. Sí. Mientras que el nacionalismo es la idea de construir la soberanía nacional en base a lo que tú consideras que son unos elementos comunes. Esos elementos comunes, lo normal es que sean excluyentes. Es un territorio, un idioma, una cultura, una bandera, un himno, ¿vale? El nacionalismo es lo que fundamenta las ideas de los estados de nación modernos y surge con el imperialismo de finales del siglo XIX, casualmente, ¿vale? Y ha sido la fundamentación de la mayoría de enfrentamientos con otras naciones y demás. También es verdad que el nacionalismo puede tener aspectos positivos si te enfocas en la idea de soberanía. Por ejemplo, el nacionalismo tibetano, el nacionalismo kurdo, buscan librarse de la opresión de los países que les han ocupado, que ellos entienden que les han ocupado. De hecho, el nacionalismo catalán también se fundamenta un poco en esa idea, en que están ocupados por el Imperio Español o por el Reino Español, o como ellos lo quieran ver. Luego ya podemos discutir si tienen razón o no. Y el nacionalismo también ha sido la fundamentación para la unificación de Alemania y de Italia en el año 1871. ¿Por qué? Porque los diferentes estados italianos y estados alemanes compartían un territorio, una historia común, una lengua común. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que no han sido excluyentes. Pero en general, yo diría que el nacionalismo, sobre todo cuando lo llevamos al extremo, que es cuando aparece el ultranacionalismo, ¿no? Que es el pilar el tema, ¿no? Que es el pilar de la extrema derecha. Claro, la aparición del ultranacionalismo. Porque el nacionalismo, aunque, ojo, en política siempre se ha visto con mucho cuidado. Es decir, aquí estamos muy acostumbrados ahora a ver el nacionalismo totalmente incluido en las retóricas normales y tal. De hecho, pues parte de la derecha está muy interesada en todo eso, pero a veces a los grupos nazis en muchos países se les llama simplemente nacionalistas, ¿eh? Ojo, ¿vale? O a los grupos más ultras se les llama nacionalistas. O sea que... Nacionalista conservador. Sí, de hecho... Bueno, aquí son nostálgicos. Claro, aquí son nostálgicos. De hecho, la Unión Europea, por ejemplo, también tenía mucho cuidado antes con el tema del nacionalismo y demás. Y la cuestión aquí es el ultranacionalismo. Es que no es lo mismo, es muy diferente, ¿vale? El ultranacionalismo pues es simplemente la versión más extremista del nacionalismo, que es auténticamente peligrosa. Porque el nacionalismo, aunque de base a mí también me parece peligroso, ojo, puede no ser así. Por ejemplo, tú puedes hacer un nacionalismo que no sea tan exclusivo, ¿vale? Es decir, aunque hemos dicho la diferencia entre patriotismo y nacionalismo, tú puedes enfocarlo de otra manera, como por ejemplo se hace en buenas partes de América Latina, ¿no? Con muchos países que pueden ser muy nacionalistas en algunos casos, pero el enfoque es diferente. En cambio, el ultranacionalismo, ¿por qué decimos que
que es un peligro, porque promueve el interés, ¿vale?, de un Estado por encima del resto, ¿vale? También puede ser el tema de la devoción extrema, que esto te hace estar siempre con el tema. Por ejemplo, que en Vox al final todos sean banderas de España para cualquier cosa, que te hagan una fiesta y lo primero que te enseñe Vox es una tarta con la bandera de España, pues dices, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? Es decir, el mito de la nación y de que todo gira alrededor, todos son enemigos de España. Además, lo más peligroso del ultranacionalismo es que casi todas las experiencias es que acaba en el fascismo, ¿vale? Es decir, sí, acaba todo en regímenes de carácter autoritario, claro, o en partidos de carácter extremista. Así como no podemos decir que todos los partidos que son nacionalistas acaban en partidos peligrosos y extremistas, sí que podemos decir que todos los partidos ultranacionalistas de éxito acaban en movimientos terribles, ¿vale? Por ejemplo, el sionismo, ¿vale? Pues sus versiones más extremas, claro, que son probablemente ultranacionalistas, y así en un montón de zonas, ¿no? El tema es cuando todo gira alrededor de tu concepto de nación, ¿vale? Es cuando es, sí, cuando es la piedra angular de mi discurso, y por lo tanto, cuando no aceptas mi idea de nación, ahí tenemos la frase de Una Grande y Libre, cuando no aceptas mi idea de nación, por lo tanto, está España y los enemigos de España. Bueno, esa es la historia. Ahí es cuando la cosa empieza a ponerse peligrosa. Y cuando tu brújula moral y tu ética gira alrededor de la nación, igual que en el caso de los nacionalsocialistas tradicionales, la brújula moral gira alrededor del concepto de raza, ¿vale? Y no tanto del concepto de nación, aunque también son ultranacionalistas, pero todo gira alrededor de la raza, ¿vale? Yo quiero más territorio para mi raza, yo quiero estar solamente con los de mi raza, ¿vale? Lo que son etnoestados, ¿vale? El fascismo clásico es más ultranacionalista y la extrema derecha actual es más también ultranacionalista y etnicista. Pero al final, cuando la brújula moral gira alrededor de algo que no sean los derechos humanos, la libertad, la justicia, ahí es cuando empiezan a haber problemas, creo yo, y ese es el problema, creo yo, del ultranacionalismo en este caso. No sé tú cómo lo ves, Adriana. Mira, sería una buena definición del fascismo, de la ultraderecha. Pues mira, la verdad que sí, visto así, la verdad. Hay una particularidad que yo creo que caracteriza mucho a esta nueva derecha, más allá de todo lo que estamos comentando, ¿no? Que es muy interesante, como el tema de las redes, el tema de Internet, estos acontecimientos históricos, ¿no?, que hemos comentado. Está el hecho de que se da algo que históricamente no se ha dado, o se ha dado menos, que es cómo la extrema derecha a nivel internacional está totalmente ligada, totalmente coordinada, totalmente subvencionada, totalmente coaligada, ¿vale? ¿Tú esto cómo lo ves, Adriana? Están muy influidos entre ellos también, pero se ha visto por ejemplo, con los aranceles, se ha visto que tanta hermandad entre ellos no hay. O sea, Trump ha puesto aranceles igual a Italia, y había gente que pensaba que igual que esto no iba a pasar, y ha pasado igual. Pero sí que es verdad que yo lo que veo es muchísima influencia entre ellos, principalmente del trumpismo, porque Trump es como que abre una puerta y ya le siguen todos a nivel occidental, ¿no? O sea, por ejemplo, con las elecciones, el amaño de las elecciones, crear conspiraciones justo antes de que se produzcan, y bueno, lo que pasó en Estados Unidos cuando no ganó Trump, luego fue algo que se repitió en Brasil, y ha sido algo que en las últimas elecciones de España también hemos visto que se fraguó un poco por Twitter que había amaño electoral. Es que lo llegó a decir hasta gente del PP. Sí, la retórica de fraude electoral. A ver, sí que es verdad que cuando hay una estrategia, cuando hay una directriz, lo repiten todos como loros. Esto es una cosa bastante increíble. Además, sí, ese nivel de coordinación pues no se ve en otras ideologías, y tampoco se ve a nivel histórico, porque ya se intentó, ¿no?, en los años 30 hacer una internacional fascista y salió como el culo. O sea, no llegó a salir, porque evidentemente, claro, hablamos de un momento también en el que habían intereses geoestratégicos mucho más contrapuestos. De hecho, Hitler y Mussolini estuvieron a punto de pegarse por el control de Austria, la verdad. Pero a pegarse a dolor, ¿eh? Estaban ya a punto de entrar en guerra.
hasta que decidieron que no. Y luego, sí, y luego mientras, o al poquito, Hitler hizo un acuerdo con Stalin para repartirse Polonia. Es decir, en muchos casos, los intereses políticos o estratégicos sobre el control del territorio imperaban muchísimo más, porque al final... Y luego también tampoco había una definición de fascismo muy clara en la época. Ahora todos tenemos y todas tenemos muy claro lo que es la extrema derecha, más o menos. La sabemos identificar, sabemos lo que es, hay un recorrido histórico. Pero claro, cuando apareció por primera vez, nadie sabía muy bien esto, lo que era, lo que no era. No teníamos un holocausto, ¿no? Para decir, oye, eso no lo hagas, no votes a este tío porque mira lo que hizo, porque entonces no se sabía, ¿vale? Y de ahí la gran labor de propaganda, ¿no? Que hicieron. Y de hecho, es muy curioso que ahora esa labor de propaganda se centra precisamente en diferenciarse, ¿no? De esa ultraderecha clásica. Pero eso es todavía peor, el que sepamos, porque la frase esta de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, yo creo que para mí ha perdido ya todo el sentido del mundo. Conocemos perfectamente lo que ha sido la extrema derecha, lo volvemos a repetir. Tenemos el sionismo, yo creo que conoce bien su historia, lo hacen igual. O sea, para mí esa frase ha perdido. Entiendo lo que quiere decir, pero creo que es verdad que todos sabemos lo que es y aún así han conseguido unirse internacionalmente. Claro, ¿y por qué crees que ha pasado eso? O sea, ¿por qué crees que esta internacional ultraderechista, por qué crees que este auge se ha dado, ¿no? Más allá de los antecedentes que lo han detonado, ¿no? Que está claro que bueno, podemos remontarnos a los atentados del 11S, podemos hablar de la crisis, evidentemente, podemos hablar de la crisis de refugiados de 2015, que yo creo que también fue un disparador. Pero más allá de esos disparadores, pues claro, pues esos eventos podían haberse dado y que la gente no hubiese comprado un discurso xenófobo, racista, etcétera. ¿Por qué crees que sí que ha pasado? Yo creo que es una mezcla de desafección política y crisis del capitalismo. O sea, la gente el sistema no está sabiendo responder los problemas que tiene la gente. La gente no tiene acceso a la vivienda, la gente estudia muchísimo y no tiene salidas laborales, te pasas el día trabajando y no puedes ahorrar, no tienes vacaciones. Entonces yo creo que hay un sentimiento de angustia generalizado y de desafección, porque es que ves que el sistema no está respondiendo tus necesidades, ¿no? Y por otro lado, yo creo que había mucha gente que con el progreso social que se ha dado en las últimas décadas no se sentía cómoda, no se sentía cómodo con el feminismo, con de repente utilizar una con que haya más gente inmigrante. Entonces yo creo que han encontrado una respuesta a ese sentimiento de incomodidad con este progresismo, llamémoslo así. Pero el problema de todo esto es que se está intentando solucionar los problemas que tiene la gente provocados por el capitalismo con más capitalismo. O sea, es como el sistema no responde que yo no tenga vivienda, pero los partidos de ultraderecha precisamente no van a responder a esto, ¿no? Claro, eso también sucede, bueno, sucede en todos los ámbitos. Por ejemplo, aquí hemos hablado mucho del machismo estructural, ¿no? De cómo hay una brecha cada vez más creciente entre hombres y mujeres. Porque por un lado las mujeres están a grandes rasgos, sobre todo las generaciones como la tuya, cada vez más empoderadas, cada vez, pues bueno, ¿no? Distanciándose de lo que ha sido el machismo de siempre, que siempre lo ha habido y que sí lo sigue existiendo. Y los hombres, en cambio, no están sabiendo estar a la altura en general. Y la respuesta que se le está dando por parte de la extrema derecha a esos hombres es que tienen que reafirmarse en esos valores machistas, en ese estereotipo del machito, cuando luego tú hablas incluso con una mujer que no es feminista y lo normal es que no compre muy buena parte de ese discurso, por una cuestión bastante lógica, que es como, ¿en qué momento, para poder entender a las mujeres y saber lo que está pasando, te has puesto a escuchar a Rodri Salas o a J. Redpill? ¿En qué momento? Porque precisamente ellos, la autoridad que tienen para hablar por las mujeres tiende a -2. O sea, no la tengo yo, la va a tener ese tío, ¿sabes? Claro, por eso ahora se ha venerado mucho a figuras como Rorro o al movimiento Tradwife de buscar a un sector de mujeres que verdaderamente quieran volver a esa idea, porque pero es que eso no es una realidad, eso no va a pasar. Claro, de hecho ahora Rorro es nuestra amiga.
Claro, porque ha recibido todo Sí, he visto. todo el hate. Porque claro, yo lo vi porque me llegan vídeos de Roro, no sé por qué. Yo estaba hasta la polla en plan de jolín. Se ha hecho famosa esta tía porque le cocinaba a Pablo, que también me parece un poco tontería. También nosotros lo hemos magnificado bastante, que a veces no sabemos estarnos calladitos, vemos algo y corremos ahí como loros. Hay cosas de las que yo creo que hay que pasar y ya está. Es como, bueno, quieren venir a esta tía, lo podemos analizar, pero no le demos bombo tampoco. Pero claro, la han empezado a sacar por todas partes, que si ahora te invito a este programa, ahora yo soy Ibai y te invito a un combate, que es como, dejad a la chiquilla, tiene 22 años, dejadla que cocine para Pablo, que gane dinero con ello, que al final es lo que está haciendo, y ya está. Están aquí, ahí todo el mundo aprovechándose de ella y utilizarla como su bastión político, y no deberíamos hacerlo nadie. Pero bueno, la cosa es que yo me voy enterando de todo lo que hace, pero yo creo que al final esa mujer se ha hecho famosa, aparte de por el bombo que le ha dado la extrema derecha, porque también fue a aparecer ella y aparecieron 200 artículos de lo que era una tradwife, ¿vale? Que ella ni siquiera encaja, ella tampoco ni siquiera encaja en ese ideal de tradwife, que ni siquiera es real en sí mismo, ese ideal, pero bueno. El tema es que me aparece por todas partes y al final pues me voy enterando de todo. Y salió el vídeo este de que se iba a entrenar, bueno, se iba de viaje, no sé dónde se iba, y en ese viaje se llevaba al entrenador para el tema de la velada y seguía entrenando. Cosa que han hecho todos los que participan en la velada del año de Ibai. Desde la 1, la 2, la 3 y la 4 han hecho lo mismo, porque siguen haciendo viajes, siguen haciendo su vida y se lleva al entrenador. Mujeres y hombres y nunca ha pasado nada. Pero ¡ay! No me toques a Roro, que es donde yo he construido mi hombre de paja, mi ideal, donde yo lo he construido todo. Pues ahora, evidentemente, te ha venido muy bien acercarte a toda esa gente, ¿no? Vestirte de feminista cuando te ha dado la gana. Y por otro lado, dejar que tu comunidad esté compuesta por niños rata y hombres divorciados. ¿Y ahora qué pasa? Cuando se han dado cuenta de que no cumplías ese ideal, porque tú sigues haciendo tu vida, sigues siendo una mujer moderna en muchos sentidos, y ahora te pones a irte de viaje por ahí con tu entrenador, pues ahora te cae todo el hate de encima y ahora te enfadas. Pues no pasa nada porque la izquierda no es rencorosa. Así que aquí somos... La aceptamos. La aceptamos. Aquí somos todos buena onda. Aquí somos todos muy majos. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Y vamos a aprovechar para decirte que, te lo dije, esto se podía venir. Y evidentemente estás sufriendo las consecuencias. No sé, a mí me crea sentimientos extraños. Es que lo de irte con Vox y todo eso... Claro. No. Pero con quien se junta todo el rato, pues bueno, es lo que es bastante revelador. Que de hecho eso no lo hemos comentado en la primera parte, que es una manera bastante fácil de coger a la extrema derecha. Es decir, si tienes dudas, ¿con quién se juntan? Porque son muy sectarios. La extrema derecha es muy sectaria y está todo el rato reuniéndose solo entre ellos y alabándose entre ellos. Es decir, todo el rato los mismos youtubers con la misma gente, todo el rato los mismos políticos reuniéndose con países que no importa la distancia física, van ahí porque son de los suyos, ¿no? Es decir, por eso puedes pillar que Milei era un ultraderechista cuando la gente estaba, uy, ¿será un ultraderechista o no? Y dices, ya, a lo mejor puede que él no sea ultraconservador, todo lo que le sigue sí, y luego que está todo el día diciendo que los ídolos son Bolsonaro y Trump. ¿Dónde está la duda? Que se viene hasta España a hacer un meeting con Vox, cuando con Vox en lo económico tienen poquito que ver, muy poquito. Y el uso prostituido de la palabra libertad, que ya huele a estas alturas. Yo creo que ya son cositas que hay que ir revisando. Sí. ¿no? Claro, y luego está el tema, ¿no? De claro, ¿por qué esta gente se junta? Pues bueno, se junta porque se junta en sus congresos, que es lo que llamamos aquí la Internacional del Odio, ¿no? Toda esta alianza de partidos y formaciones políticas que al final acaban reuniéndose entre ellos, repitiendo el mismo discurso, porque lo único que hacen es copiar el discurso que funciona y llevárselo a su país. Muchas veces en los países a los que van ni siquiera existe ese discurso. Me hace mucha gracia. O intentan importarnos narrativas que aquí en España no se dan o que no se dan en Francia y que las intentan copiar. De hecho, por aquí habéis comentado antes que a lo mejor estaba exagerando con el término trumpismo, que todo parecía trumpismo, y es que el trumpismo ha sido esencial en la extrema derecha. Se les ha dado la base, aunque no sea así, la base intelectual
que de intelectual trumpismo no tiene nada. Pero toda la base retórica, discursiva, cómo hacer las cosas, todo eso lo ha implementado Donald Trump muy exitosamente. De hecho, el éxito de muchos partidos de extrema derecha, Vox es uno, no se entiende sin ese giro hacia el trumpismo, hacia el ridículo, el escándalo absoluto, etcétera, etcétera. Es un desastre que el ideario sea Donald Trump de todo esto. Claro. Pero bueno, es que son unos inútiles y Donald Trump es otro inútil, ¿vale? Y como ahora está más extremista que nunca, porque si te fijas, Donald Trump no triunfó siendo muy extremista. Donald Trump, en sus primeros años, decía muchas tonterías, pero no hacía tantas tonterías. Es decir, él decía barbaridades todo el rato, pero no aprobaba todo el rato barbaridades, ¿vale? También del COVID y de todo, ¿vale? Pero claro, ahora que puede aprobarlo todo, se ha vuelto loco. Y claro, la gente, o sea, aquí ya lo dijimos, está empezando a ser bastante impopular en Estados Unidos, porque está haciendo demasiadas cosas que es, Sí. pero ¿qué vas? ¿No? Es decir, para esto no te hemos votado. El problema es que, claro, con la influencia que tiene Trump, lleva 100 días de mandato solo, que a mí se me han hecho como 3 años de sentido que son. Yo creo que podemos aprovechar lo que le está pasando a Roro, igual que le está pasando a muchos perfiles de mujeres que se exponen públicamente, que reciben todo el tiempo. Eso lo tenéis en común todas las mujeres. Que subes o sea, te expones en redes sociales y la caterva Sí. de A, babosos, B, haters, C, señoros, es una cosa que como que hemos aceptado que es así. Y es ridículo. O sea, yo veo, a mí me Ya. pasa un montón, incluso, bueno, mujeres que suben contenido que no tiene nada que ver con la política, ¿sabes? Y siempre hay una caterva de gente entre... Yo siempre recuerdo aquí, que igual eso tú lo has visto, Adrián, alguna vez, pero bueno, se hizo bastante viral. No sé si sabes quiénes son los Peshmerga. Es el ejército del Kurdistán, ¿vale? Las milicias del Kurdistán que luchan por la independencia del Kurdistán. Pues dentro de los Peshmerga hay una unidad que es las IPG, que es básicamente una unidad militar de mujeres. Mujeres Peshmerga. Los Peshmergas son seguramente de las unidades militares del mundo más veteranas, o sea, más preparadas, las que más han luchado, las que más saben y además cuentan, porque como estuvieron aliados con Estados Unidos, o no sé si los siguen, para luchar contra el Daesh, tienen un montón de armamento tecnológico. Bueno, son bastante la hostia. De hecho, Lethal Crisis, un youtuber que se dedica a viajar por el mundo, le contaron la anécdota de que una Peshmerga, para saber dónde estaba un francotirador, se dejó disparar. En plan de, a ver, cosas de estas, ¿vale? O sea, tipas duras, vamos a dejarlo ahí. Pues esta gente, a nivel propagandístico, es bastante hábil también. Tiene muchos vídeos en YouTube hablando del Kurdistán y tal, que eso es muy interesante. Pues subieron un vídeo, que es a lo que iba, de una francotiradora Peshmerga de las IPG disparando. Imagínatela en una casa, ¿vale? Por una ventana disparando, ¿vale? A miembros del Daesh, a milicias del Daesh, ¿no? Del mal llamado Estado Islámico. Sí. Y en un momento dado hay un disparo que destroza prácticamente todo el sitio en el que está y tú ves que le pasa rozando, que está como a punto de darle. شايفه هاي ضربته هاي ضربته راس بعرفها جيدا وجيدا Y la tía se empieza a reír. Jaja, casi me muero. ¿Vale? Pues los y dices, joder, es que, o sea, y cualquiera se caga. ¿Cuál crees que eran los comentarios de los tíos que estaban comentando ahí? Pues explicándole cómo tenía que disparar, que no estaba cogiendo bien el rifle. A mí eso me molesta tantísimo el cuestionamiento, porque, joder, yo qué sé, además en ciencias sociales siempre es debatible todo, hay gente con muchísima más idea que yo, pero a veces explicas algo, das tu opinión sobre algo y viene alguien, un hombre, a explicártelo. Pero te lo explica desde el desconocimiento absoluto, que se ha leído el ABC por la mañana y te lo explica y encima te llama tonta. Dice, no, es que tú no tienes ni idea de política. Y yo, joder, hostia, soy politóloga. Igual un mínimo de idea, más que el ABC que te has leído tú, tengo que 3 tweets. O sea, a mí eso me da muchísima rabia el cuestionamiento, porque además hay gente que
súper maja y hombres también de, ay, pues yo creo que esto es así o igual en esto, no sé qué, y todo el mundo nos equivocamos, pero es que siempre hay varios comentarios de hombres tratándote como si no tuvieras ni puta idea. Y a mí eso me da una rabia. Sí, hombre, pero si están cuestionando a una tía que vive para la guerra sí, disparando, cuando yo creo que la mayor experiencia del 99% de los tíos que están comentando ahí es haber jugado al Call of Duty o al Fortnite como mucho, que dices, Sí, o ni eso, vamos. o ni eso, que dices, esta tía, o sea, cualquiera de nosotros ahí nos hubiéramos cagado encima. O sea, nos habríamos... O sea, cualquiera de nosotros en guerra nos hubiéramos pegado un tiro en la cabeza para no molestar. y tú estás ahí diciéndole a una tía... O sea, no sé. Es que lo de los hombres explican cosas. Eso pasa mucho también en el gimnasio. Ah, bueno, sí, el gimnasio, otro entorno de... Un entorno Inclusive. que da para una investigación sociológica, ¿eh? Tal cual. Y más. Y es curioso porque vivimos en una época donde cada vez se está igualando más en cuanto a géneros el tema de hacer ejercicio, ¿vale? Cada vez hay más mujeres ejercitando fuerza, aventurándose ahí al gimnasio, a muscular y demás, que era un espacio como muy reservado para los tíos. Cada vez se está normalizando más el ejercicio en general, incluso en edades avanzadas, cosa que me parece como muy positiva. Y coño, yo creo que lo bonito de un gimnasio y del deporte es que la gente veterana ayuda a la gente nueva y que nadie descalifica a nadie ni da lecciones a nadie sobre nada. Yo he hecho mucho deporte en mi vida y sigo haciendo, y esa es la parte bonita del deporte, que la gente se sienta incluida, integrada, sea mujer, sea hombre, y que el hecho de que personas que normalmente no practiquen tu deporte lo hagan, como gente mayor, como mujeres, tiene que ser un orgullo. De hostia, de puta madre, te voy a ayudar en todo lo que pueda para que te sientas súper integrada, para que lo hagas todo de puta madre, y si puedo aprender de ti mejor. Y en cambio, el ambiente que ves en muchísimos gimnasios, que por supuesto no son todos los tíos, hay gente maravillosa, entrenadores maravillosos, la verdad es que... La mayoría no lo son. ¿La qué, perdona? Que la mayoría son personas normales. Sí, claro, la mayoría tiene muy integrado esto, pero de verdad que el perfil de Gym Bro existe y me parece hiperdañino. Y no sé, y es terrible que claro, con todo... No sé tú cómo lo habrás vivido, Adriana, pero claro, evidentemente con todo este auge de la extrema derecha en Occidente, que es un poco de lo que estamos hablando, si tú has visto que ha habido un aumento, ¿no? Porque has comentado que ha habido un aumento del discurso de odio, ¿vale? Que también podemos hablar de eso, y ha habido un aumento, ¿no? Del radicalismo político a ciertos puntos. Pero, por ejemplo, ¿tú lo has visto en el día a día con el machismo? Sí. O sea, yo creo que es más a nivel discursivo. Es verdad que yo soy de barrio, la mayoría de mis amigos, la verdad es que algunos difieren, pero es cierto que lo veo más en redes o quizás en algunas personas de mi familia, que no lo he vivido tantísimo en mi círculo, pero yo lo veo mucho a nivel discursivo. Yo creo que es como no sé si es temor, si es rechazo, si es odio hacia todo lo que sea la igualdad, que ha ido demasiado lejos, pero yo creo que es una falta de entendimiento. Veo muchísimas personas que piensan, pues eso, que la igualdad ha ido demasiado lejos, tienen hasta una lista de no sé si la habréis visto, de derechos en los que tenemos las mujeres y los hombres no. ¿Habéis visto esa lista? Sí, hay una página web, ¿no? Las 500 y pico leyes en las que las mujeres... Sí. Que luego lo lees, es una puta risa. O sea, lo lees y protección en caso de trata de personas, tratamiento a los hijos huérfanos en caso de violencia machista. Esos son los privilegios que tenemos. Yo creo que es un desconocimiento y yo lo noto mucho quizás a nivel discursivo, porque yo... Bueno, claro, es que luego a nivel discursivo también tiene una influencia social muy grande, pero yo creo que sí, que los hombres se han vuelto más machistas. ¿Y en qué lo ves? Aparte de, evidentemente, en tu vida diaria, que a lo mejor lo escuchas más, ¿en qué otras cosas lo detectas? Yo, como he dicho, creo que al nivel que más lo detecto es a nivel discursivo y por redes sociales. Es un nivel de lenguaje y de odio, de misoginia hacia las mujeres
que evidentemente influye en el plano social, pero que se está generalizando muchísimo. Luego, sobre esto que hemos comentado, que acabáis de comentar, es muy interesante cómo las redes lo magnifican, ¿no? Porque es cierto que yo, por ejemplo, a veces me muevo en entornos masculinizados donde hay chicos jóvenes y me da miedo porque es verdad que veo que muchos son de Vox, ¿no? Pero la violencia en el discurso e incluso, joder, las limitaciones personales son enormes, ¿vale? Es decir, que incluso aunque alguno sea antifeminista, pues a lo mejor intenta como medio razonártelo, se corta a veces, ¿no? Con ciertas cosas, mientras que en redes es todo lo contrario, ¿no? En redes es, voy a decirte aquí, las 1000 perrerías. Y lo gracioso es que si solo fueran perfiles privados se entiende, ¿no? Que es una especie de desahogo, pero hay mucha gente que lo hace en perfiles públicos, ¿no? Que parece que están en una guerra. Entonces a mí también me hace mucha gracia, ¿no? Esta diferencia entre lo que es real y que está en las redes y lo que no es real, porque además yo también tengo la firme convicción de que hay muchos problemas que vemos en redes que no existen. Es decir, no son reales. Es una retórica lanzada coordinadamente que luego se magnifica y que en la vida real no le importa absolutamente nadie ni tiene la menor trascendencia, ¿vale? Y nosotros caemos de lleno en ella, nos preocupamos cuando no le importa a nadie, ¿sabes? No sé si, por ejemplo... Dime. Las redes hacen mucho ruido. Esta gente en concreto hace mucho ruido en redes y tienen una gran capacidad de movilización dentro de ellas que igual fuera, por ahora, no se ve tan reflejada. Lo que pasa es que tienen más capacidad de organización que la que tenemos nosotros, al menos por ahora. Sí. Sí, yo creo que fíjate, uno de los aspectos más graves de la extrema derecha es el hecho de normalizar ese tipo de discursos, tanto machistas como de odio. Porque podemos hablar también del discurso de odio, ¿no? De cómo se está normalizando el hecho de poder decir abiertamente que los inmigrantes son delincuentes. O sea, a veces creo que estamos a un paso de decir que hay razas superiores y razas inferiores. O sea, tú ves estos perfiles anónimos, ¿no? Que se están doxeando ahora, que precisamente viven del bulo y del discurso de odio y de la falta de respeto constante. Es un tirar por el barro todo tipo de debate o de discurso político con una cantidad de rechazo al otro que es brutal. Y eso hasta cierto punto no sería preocupante si no fuera porque hay partidos políticos y hay sectores de la sociedad que lo están comprando, que lo normalizan, que forma parte del debate público el poder decir que, bueno, pues hay que echar a todos los negros porque es que son delincuentes. El problema está en cuando un líder político, que se supone que es, no sé, la cúspide de la autoridad a nivel político, ¿no? Sale en un parlamento y dice, pues, esa clase de cosas. Un comentario racista. Si lo dice un político, ¿por qué no lo voy a poder decir yo? O sea, porque igual tú lo ves en redes, es cierto que ese algoritmo también que hay de que te llegue siempre tu ideario político, pues contribuye. Pero una vez eso se ha dicho en un parlamento, pasa a ser algo que se puede decir en la calle. Y estás dando una idea racista que puede... No todo el mundo, hay gente que se queda en el discurso, pero hay mucha gente que traspasa el discurso. Claro. Y si tú quieres intentar confrontar ese discurso, incluso no permitiéndolo, entonces es que estás en contra de que la gente exprese su opinión. O sea, es una cosa... Ya. Ahora todos estos perfiles están llorando en redes porque, claro, dicen, ay, es que estamos sufriendo una campaña de acoso, es que los quieren censurar. Y no, tío, es que es algo muy sencillo. O sea, la libertad de expresión no es permitir que tú puedas atacar a colectivos, no es permitir que tú puedas insultar. Y si lo haces, pues tío, vas a tener una respuesta. Es que ya está, vas a tener una respuesta. Porque lo que estás haciendo es faltar. A mí estos perfiles me han faltado un montón de veces. Que si lávate el pelo, que si no sé cuántos, tal. Y es como, tío, lo estás haciendo, lo haces desde una cuenta anónima. Dímelo en persona, vamos a quedar y me lo dices. Claro, ahí ya... Yo creo que sí. La mayoría de gente que insulta por redes, yo creo que luego a la cara no se atreverían a hacerlo, ¿no? Que
se limitan a eso, pero es verdad que hay gente que sí que lo haría. Hemos visto que hay muchas agresiones también a periodistas o a gente de redes, pero iba a decir algo y se me olvidó. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Si te acuerdas... Que, Dime. no, sí, que es eso, que es que dentro de las redes tienen mucho valor. También es que, obviamente, muchos tienen cuentas falsas y aunque tengas tu cuenta verdadera, realmente el estar detrás de una pantalla, pues no es lo mismo, ¿no? Claro, sí. Pero yo creo, y luego también han utilizado mucho de excusa, que esto luego lo comentaremos, el hecho de que, claro, desde perfiles de izquierda también se ha hecho mucho lo de tener cuentas anónimas. Pero claro, no es lo mismo tener una cuenta anónima para hacer activismo que tener una cuenta anónima para estar insultando a la peña. Claro. O sea, y que esa sea tu única actividad. Porque aquí todos, aquí todos hemos insultado y hemos faltado al respeto y no pasa nada, ¿vale? Pues a veces lo hacemos, las redes sociales a veces sacan lo peor de nosotros y hay cierto margen que yo creo que hay que entenderlo y ya está, y no pasa nada y luego te calmas. Pero cuando tú solo tienes un perfil únicamente dedicado a eso y el anonimato lo utilizas para evitar consecuencias legales, consecuencias personales, pues hombre, ahí es cuando yo veo el problema. O sea, tener una cuenta anónima para difundir ideales de justicia, de democracia, vale, que es verdad que puede ser complicado trazar una línea, pero hombre, compararme un perfil del de Protestona, por ejemplo, con el de Willy Tolerdo o el de España Bola, pues hombre, que España Bola hace abiertamente propaganda a favor del nazismo, pues hombre. Es igualar el fascismo al antifascismo. Exactamente. Leí un tuit por ahí el otro día que decía algo así como: os prometo que cuando yo era joven los nazis eran los malos. O sea, en plan de estamos llegando a unos niveles de permisividad que es como que al final de verdad que la gente se enfada y es totalmente comprensible. Avanzando un poquito en todo esto, ¿no? Que evidentemente a lo largo de estos años ha crecido, ¿no? Estos partidos políticos y estos grupos de extrema derecha han accedido a parlamentos, han accedido al poder. Tú ahora, ¿qué lectura haces del presente? ¿Cómo ves a la ultraderecha, sobre todo a nivel institucional, también a nivel discursivo? ¿Y qué análisis haces, ¿no? Del estado actual de las cosas? Yo esto me lo replanteo mucho sobre el futuro que tienen porque no sé verlo. O sea, es verdad que en realidad estamos ante fuerzas relativamente nuevas y es muy difícil prever cómo van a actuar, al menos yo pienso así. Además es que la política últimamente está que es difícil realizar quinielas. Sí, es muy volátil. Sí, pero yo lo que observo es más radicalismo. O sea, observo que cada vez van un pasito más, un pasito más, un pasito más. Hace unos años hacer un saludo nazi nos provocaría un rechazo horrible y lo vemos a día de hoy y no nos provoca el mismo rechazo. Y es que incluso creo que nosotros, o sea, gente de izquierdas o de derechas demócrata, hemos llegado a normalizar determinadas conductas que no son conductas normales dentro de una democracia. Entonces esa banalización ha llevado a un mayor radicalismo y lo que veo es que van cada vez un pasito más. Veo lo que está realizando Trump en Estados Unidos y la verdad es que me asusta y no sé cómo va a terminar. A veces pienso que caerá por su propio peso, ¿no? Por lo que hemos hablado antes de que a veces las cosas ya dejan de tener sentido o porque pasen determinados límites que ya como sociedad, digo yo que tendremos que tener algún límite. Sí, ¿no? Que caiga por su propio peso, ¿no? Digo yo, no sé dónde está el límite, pero digo yo que lo habrá. Cuando empezamos que caiga por su propio peso o no sé a dónde nos va a llevar esto, la verdad. Yo lo pienso mucho también, pero claro, luego veo a El Salvador. Ya. Y dices, joder. Me cago en la hostia. O sea, los radicalismos están condenados a caer en una espiral de radicalización. Y si tú les dejas, van a seguir radicalizándose. Claro, lo normal es que la sociedad, sobre todo si el radicalismo es muy rápido, lo normal es que la sociedad no te siga el ritmo. Pero claro, puede pasar dos cosas. Uno, que sí que le siga el ritmo, es decir, o al menos dentro de, o sea, lo suficiente como para que esa gente se sostenga en el poder en el tiempo. Pero también puede ser
que simplemente pues llegan al poder, se hacen con el control del Estado e independientemente de la aceptación social, pueden hacer un montón de barbaridades. Y lo vemos en El Salvador, lo vemos en Argentina, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Hungría. Bueno, en Hungría y en Rusia, evidentemente, están a un nivel de aceptación bastante grande, aunque con más críticas internas de lo que parece. También lo vemos en India, lo vemos en Israel. Pero claro, también estamos viendo, por otro lado, una tendencia contraria. Estamos viendo que en algunos sitios pierden. En Finlandia se han estrellado, en Australia, en Canadá. Estamos viendo, bueno, también estamos viendo que en algunos sitios triunfan, como ha pasado en Rumanía. Pero yo sí que veo, que no sé cómo lo verás tú. Hola Artanis, ¿qué tal? No sé cómo lo verás tú, que hay ciertos síntomas de agotamiento, ¿no? Ya llevamos 10 años con el mismo discurso, ¿no? Porque de hecho el último evento canónico fue la crisis de refugiados. Aunque yo creo, y no sé qué pensarás tú ahí, que la pandemia también fue un disparador bastante gordo, un disparador del radicalismo. Sí. Yo creo que les empujó, ¿no? En cierto sentido. Pero sí que veo que el discurso empieza a mostrar signos de agotamiento. Y creo que es muy complicado porque otro de los elementos de la extrema derecha en Occidente, no sé si estarás tú de acuerdo con esto, es que es un discurso muy antipolítico. Sí. Es decir, parte de la confrontación a ese sistema que teóricamente está dominado por los progres y todo esto, que evidentemente es mentira. Pero claro, se queda la mecha muy corta en este discurso en el momento en el que tú accedes al poder. Porque si accedes al poder y empiezas a controlar las instituciones, ¿cómo puedes sostener un discurso antisistema? El caso es que tampoco la ultraderecha pide ser racional, ni sus seguidores se lo piden, son muy fanáticos. Entonces, independientemente de lo que hagan, o sea, gobiernan y igual joroban a todo el país y llegan a seguir defendiéndoles. Yo no sé cuánto tiempo les quedan, ni si realmente el agotamiento se va a ver representado en otros países. Confío más en España que quizás en otras zonas. Espero que sea así y que volvamos a, sobre todo, creo que poner en el debate las realidades y empezar a dar soluciones a la población sobre los problemas que tiene, sobre la vivienda, sobre las horas de trabajo. Y espero que realmente la sociedad haga el clic de darse cuenta de que esto no es la solución, pero yo no tengo tan claro de si realmente va a producirse, porque observo ciertas tendencias en gente de mi generación y generaciones más jóvenes que son un poco preocupantes. Sí, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Yo también tengo mis dudas. Por aquí por el chat están diciendo cositas. Sí, que vamos a ir acabando, ¿eh? Por sí. cierto, ya son casi las 10. Por aquí dice uno, dice, no tu padre. Yo lo que veo es que por nuestro lado nos vale con la realidad y quejarnos de ella. En cambio, la ultraderecha sí o sí hay que inventarse una falsa realidad para sostener su discurso. Es que la ultraderecha también funciona mucho pues dando soluciones muy sencillas a problemas muy complejos. O sea, todos los problemas se reducen a la inmigración o todo lo woke. O sea, es un lenguaje muy simplista. Tenemos problemas con los delitos que se cometen contra las mujeres. Tenemos problemas con el derecho a la vivienda. Los inmigrantes tienen la culpa. Les echamos a todos y todo se soluciona. Y así además nos quitamos responsabilidad nosotros, que no tenemos que hacer nada, y ya está. Entonces, son muy simplistas y dan soluciones que son muy fáciles comprarlas. Tal cual. Y lo bueno de ellos también es que al poder suelen ser unos inútiles. Porque claro, es muy fácil inventarte cosas de manera retórica, ¿no? Es decir, que a cada respuesta que tú me des yo me invento algo que supone que contradice lo tuyo y me invento toda la base por la que lo mío contradice lo tuyo. Pero claro, una vez estás en el poder, no te puedes inventar las cosas. Porque con retórica no solucionas los problemas ni sigues el marco legal que te permite hacer las cosas ni nada. Entonces, ahí les suele ir bastante mal. Nosotros no cansamos de decirnos que son bastante inútiles gobernando. Pues en la mayoría de sitios llegan y se quedan 4 años. ¿Vale? El problema es la intoxicación que crean en el ambiente. Es decir, que crean esa conciencia
que ya existe en la sociedad de la extrema derecha, del odio y tal, pero luego gobernando son los inútiles. En muchos sitios que llevan gobernando después de las europeas, ya en las encuestas ya están fuera, ¿vale? Es que son malos. Perdón. Sí, sí. Es que igual es hasta mejor que gobiernen y la caguen tanto que la gente no vuelva a votarles, que el hecho de que tengan representación parlamentaria pero no gobiernen, porque las consecuencias sociales que tienen son igual de graves. Entonces, realmente llega a ser un problema que no gobiernen, porque se pueden quedar ahí durante décadas contaminando totalmente el debate, Chupando el bote. claro, creando una narrativa social que lleva a crear una serie de conflictos sociales, de polarización, de delitos de odio, pues eso, cómo están los jóvenes con esta clase de discursos. Entonces es un problema que no gobiernen al final. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de Francia o en el caso de Alemania, engrandece su leyenda, ¿sabes? Sí. Como el cordón sanitario, que es muy buena idea, al final, si no consigues cargártelos porque la gente se confía en ellos, pues al final parecen como los héroes, ¿no? Los oprimidos. De hecho, es la narrativa que usan, ¿no? El victimismo, perseguidos por el sistema, cuando solamente son el sistema en su versión más pura. Es decir, la razón por la que parte del sistema no os quiere es porque esto ya se ha hecho en el pasado y ha salido mal. Y si hacéis esto y os sale, a lo mejor nos vamos todos a la mierda, ¿vale? Porque la gente va a acabar hasta los huevos de nosotros. Adrián. Sí, a mí me gustaría que habláramos, para finalizar, también un poco de que habláramos de qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestra trinchera para combatir esto, porque aquí los tres estamos implicados en esto, ¿vale? Además haciendo contenido y divulgando. Sí. Tú, Adriana, ¿esto cómo lo ves? ¿Qué es lo que está en nuestra mano en general? ¿Cómo se puede hacer? Ya no hablo desde los partidos políticos, ¿no? Que también podemos hablar de eso, sino de la gente normal, como tú, como yo, como Juanfran. Este es un tema que me debato también muchísimo y que reflexiono sobre qué debemos hacer, porque algo estamos fallando como sociedad. Como hablábamos antes, igual tampoco tienen tanta fuerza, pero hacen tanto ruido porque el resto de la sociedad no lo estamos haciendo. Lo que nosotros podemos hacer son pequeñas cosas. O sea, creo que informar, la labor que hacemos es suficiente y muy buena. Yo a veces me torturo con qué más hacer. Yo creo que informar sobre la realidad que hay detrás del discurso es súper importante, porque como decíamos, la mayoría de cosas son mentira. Entonces desmontar este odio es muy importante. No sé cómo llamar a la empatía de la sociedad, porque nos falta empatía, no sé en qué momento la hemos perdido, pero creo que nos falta movilización social. Toda la que tienen ellos nos falta a nosotros, pero a todos, no a la gente de izquierdas, a toda la gente demócrata y de derechas también. O sea, también es un problema que la gente de derecha se vea cautivada por estos discursos y que los asuma. Creo que tenemos una responsabilidad todos, como sociedad, como ciudadanos, entre todos nosotros, de volver a poner la verdad dentro del debate. Y bueno, creo que a nivel individual hacemos lo que podemos, ¿no? Pero creo que deberíamos encontrar la manera de unirnos. Sí, ¿crees que hemos fallado en algo? O sea, de hecho, mucho de lo que argumentan este tipo de perfiles de extrema derecha es que si su discurso triunfa tanto es por nuestra culpa. Porque puede ser que sea una parte del problema que la izquierda no haya sabido responder a los problemas de la gente, pero es que también te digo, consideramos izquierda al PSOE, no hemos cambiado el sistema económico nunca desde que tenemos capitalismo, entonces es complicado porque no hay alternativa verdaderamente de izquierdas que llegue a gobernar y que se dé otra opción, pero aún así creo que es cierto que hay un desinfle del discurso de la izquierda entre la población. Creo que hay varios factores y tampoco debemos de quitarnos quizás cierta responsabilidad, pero creo que no es el factor más importante en el auge de la ultraderecha. Aquí el problema que hay es que, a ver, es cierto que hay que combatir su discurso, igual algo estamos haciendo mal, pero el problema es que ellos se basan en bulos y en emociones y
mentiras que vuelan muy rápido. Entonces es muy fácil que ocurra un acontecimiento y tú lances 100 mentiras que tienen muchísima más repercusión que la verdad que llega un tiempo después y que igual no apela a emociones como el miedo, la sorpresa. Entonces es que tienen muy fácil con las redes sociales que su discurso cale muchísimo más que la respuesta verídica. Entonces yo creo que es que no sé. A lo mejor hay que dejar de responder y empezar a plantear otras cosas, ¿no? No sé. Ya, eso también me lo planteo, pero yo creo que sí que hay que responder con datos, ¿no? Es que... Hombre, claro, sí. Lo que no podemos hacer es únicamente quedarnos en la respuesta. Creo que igual hay que poner el foco en problemas reales, ¿no? En nuestro propio proyecto. Porque ellos funcionan yendo a la contra. Pero nosotros no deberíamos de funcionar así. Pero ni la izquierda progresista ni la derecha liberal conservadora. O sea, tenemos que tener proyectos políticos propios. ¿Sabes? Pienso yo que lo tenemos, pero hay que saber venderlo y hablar de ello, evidentemente. Por aquí por el chat dicen, yo creo que lo importante es llegar a los chavales, sobre todo a menores de 16 años, porque la derecha les entra por los ojos como quien ve una hamburguesa de McDonald's sin haber comido en una semana. Sí, es cierto. Hay un problema con los jóvenes, pues muy importante. Además, mucha gente habla de que es más un cambio cultural que una moda, ¿no? Que se dice mucho que está de moda ser nazi, pero mucha gente habla en sociología de que hay un cambio cultural con la gente joven, que sería un problema pues bastante mayor, ¿no? Que tenemos que descubrir la fórmula para movilizarnos y llegar a la gente joven. Con el tema de la gente joven yo es que soy muy escéptico porque es verdad que hay que llegar a esa gente, ¿vale? Pero, sinceramente, si yo tuviese... Vamos a ponernos en situación. Imagínate que tú tienes un movimiento político que quieres que triunfe. Y yo te enseño los datos y te digo, pues mira, tu movimiento político lo está petando sobre todo entre chavales de entre 14 y 21 años. ¿Tú cómo te sentirías? Mal, es una mierda. Sí. Es una mierda que tu movimiento político, quien te lo esté comprando, sea gente que no tiene el cerebro formado todavía. Porque eso no es garantía de que luego tu movimiento lo compren cuando sean adultos. Es decir, de hecho, quien más compraba el voto a Podemos era la gente joven. ¿Dónde están? No están. Es que además, lo ideal es que tu movimiento lo pete entre personas de mediana edad y gente mayor. Porque es el que tiene el voto más estable. Si tú consigues penetrar en esos estamentos sociales, lo normal es que termines anclándote. Pero si solamente la gente cuya mayor aspiración es llegar el fin de semana a emborracharse es la que se está pensando en votarte, pues hombre, eso es un problema. Pero es que además se dice, no, es que entre la gente joven el partido más votado es Vox. Ya. Y el segundo el PSOE. Y muy de cerca. Es decir, la gente el porcentaje de personas que se piensan votar a Vox entre 18 y 25 años aproximadamente es alrededor del 22 o el 23%. Es decir, hay un 70 y pico por ciento que no se lo plantea. Y además, ese porcentaje de voto que está votando a Vox es prácticamente la totalidad del voto conservador. Porque no le sigue el PP, no, le sigue el PSOE. El PP se queda, creo que incluso detrás de Podemos, seguidamente. Es decir, vemos que se está radicalizando el voto conservador, pero ya está. Y luego, además de eso, en cuanto a rechazo al feminismo, rechazo a la izquierda, es verdad que el porcentaje se ha multiplicado, incluso en algunos temas como la violencia machista se ha duplicado, pero es que hay un dato por ahí que decía algo así como que el 20% de los jóvenes considera que la violencia machista no existe. Y se ha duplicado con respecto a 2019, cuando era un 10%. Que dices, vale, pero hay un 80% de chavales que sí que creen en ello. Es verdad que cuando cribas por género, la cosa empeora. Pero da igual, porque al final no deja de ser un porcentaje de la población. Entonces, es verdad que hay que prestar atención a eso, pero vamos, ¿aquí os acordáis todos y todas de cuál era nuestro pensamiento político con 16 años? ¿Alguien lo está manteniendo? ¿Alguien lo mantiene? Porque yo no. Yo voté al PSOE. No lo quiero ni ver. Entonces,
Es verdad que yo creo que hay que prestar atención a esto y hay que abordarlo y hay que llegar a los jóvenes, sobre todo porque al final están sufriendo un montón de condicionantes, un montón de problemas sociales, problemáticas de esta generación, que es lo que les está empujando a votar a este tipo de partidos. Pero tampoco es... No, es que estamos perdiendo a la generación que se está volviendo fascista. No, hombre, no le otorguemos esa victoria a esta gentuza, porque no es verdad. No es verdad, porque además el que no está ahí está en la posición contraria. El joven que no está ahí, o la joven que no está votando, comprando ese discurso, normalmente es súper de izquierdas. O sea, es súper contraria, o sea, rechaza un montón ese partido, no simpatiza con eso. Y eso está muy bien, porque eso quiere decir que ese colectivo que está metido en eso está bastante aislado. Entonces, que es muy representativo, ¿verdad?, de lo que pasa en generaciones superiores. Entonces, ¿dónde está ese cambio cultural? Por no hablar de que en otros países no está pasando así. En Alemania, donde han conseguido más voto la izquierda alternativa, ha sido entre la gente joven. Y seguidamente de la gente de media edad. O sea, que es un voto más consolidado. Ojo. Entonces, hombre, yo creo que hay mucho margen como para decir que es que hay un cambio cultural en las nuevas generaciones. Yo creo que hay determinadas conductas generacionales que me parecen un peligro. Es cierto que no son tan mayoritarias y que como se piensa. Y lo que gana muchísimo en la gente joven también es la desafección política, el no votar o votar en blanco. Entonces, tenemos que dar una respuesta a eso. Claro. Y luego que los jóvenes se caracterizan, ¿no?, por ser en general contraculturales, ¿no? No digo yo de que la derecha sea contracultural, porque no es contra una mierda, ¿vale? O sea, es el sistema, ¿vale? Por más que se vista de punky en algún momento, pero porque hay gente que no ha conocido otra cosa que Pedro Sánchez y que sus perspectivas laborales y vitales no son han ido a mejor, sino a peor, ¿vale? Es decir, tú imagínate el chaval que en 2018 tenía 18 años, porque tenía 20. ¿Ese la vida le ha ido mucho mejor en los últimos años? ¿Más seguros que no? No, sí, yo soy el ejemplo. Claro. No, pero no es que seas tú el ejemplo, es que casi toda... sí, no. Igual. Y es verdad, es verdad. Y los millennials no es que estemos bien, sino que nos hemos acostumbrado a esta puta mierda y hemos encontrado un poquito un hueco, pero de malas maneras, ¿sabes? Entonces, claro, yo entiendo que haya muchos jóvenes pues, que estén eso más si tienen un montón de ejército de redes que les potencia, ¿no? Solamente que, claro, yo dudo bastante que con PP Vox las cosas fueran mejor. Claro. Pero es cierto. De hecho, yo creo que irían peor. Porque PP Vox es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Ellos proponen, ¿qué problema es capitalista? No te preocupes, pues más capitalismo. Ya está. Sí. Y es verdad que la izquierda, por eso, tiene que centrarse más en cosas materiales, porque tenemos que solucionar los problemas de ciertas generaciones que son muy materiales, ¿no? Como dice Artani, una reconversión llamamos a los millennials, una resiliencia. Vale, todo el rato saltando de un lado a otro para sobrevivir, porque si no, vaya tela. Pues bueno, Jorge, no te conocía, creo que es la primera vez que te veo por aquí, un gusto descubriros, nos dices, bienvenido, bienvenida a nuestra comunidad. También tenemos un Discord que te puedes unir, por el que estamos charlando, y somos una comunidad de gente súper maja, ya verás. Naule, el tema de la rebeldía y creerse malotes por tener ideas de la extrema derecha también es un tema que les conquista mucho a los jóvenes. Sí, y lo de representar a el Estado profundo, en plan que la mitad son jueces, altos funcionarios, multimillonarios y sean que son la contra, ¿no? Que sean los rebeldes. Pero ¿qué va a ser Elon Musk un rebelde? ¿Qué va a ser el hombre más rico del mundo un antisistema? El hombre más rico del mundo será el sistema puro, no es un antisistema. Vale, pero claro, con un discurso así, pues bueno, a mucha gente se lo traga. Y nosotros cada vez lo llamamos antisistema y los medios. Cuando antisistema, poco. Tal cual. Pero bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí esta primera sección. ¿Vale? Disculpad que me haya ido porque es que la cámara me está dando fallos, intentando arreglarlo a ratos cuando puedo.
Y nada, la verdad es que Adriana, ha sido un placer tenerte aquí. Yo creo que ha sido súper interesante todo lo que has comentado. Te doy todos los ánimos para que sigas haciendo tu labor de divulgación en redes, en TikTok, en Instagram, a toda la gente del chat, ya sabéis, seguid a Adriana en sus redes, que es muy importante, ¿vale? Seguir, comentar, compartir, porque es la base, ¿no?, de poder hacer una ofensiva contra esta reacción que estamos sufriendo. Y te animo eso, a que sigas ahí y sobre todo que sepas que no estás sola, ¿eh? Que esto es una cosa que nos intentan meter en la cabeza, que estamos muy solos, aislados en nuestras islas, en nuestras cuentas y tal. Y es verdad que hablamos poco entre nosotros y nosotras, pero en el fondo ahí estamos, ¿vale? Ahí estamos y bueno, y hay que tender puentes. Y una vez dicho esto, Adriana, te doy un pequeño tiempo para que nos cuentes un poco lo que tú quieras, ¿no? Alguna reflexión que se haya quedado por hacer, futuros planes, un vídeo que hayas hecho y que te haya encantado y que quieres que la gente vea, no sé, este tiempo es tuyo. Vale, bueno, pues primero muchísimas gracias a los dos, tanto por invitarme como por vuestras palabras, que es mi primer vídeo en directo, literalmente de mi vida. He estado súper nerviosa, espero que no se me haya notado mucho. Y muchísimas gracias también porque el tema tocado yo creo que es muy interesante y muy oportuno en estos tiempos. Yo creo que hay que hacer un alegato a informarse, que creo que es un problema que tenemos la mayoría de las personas, el cómo informarnos en muchos medios, recibir mucha información, no quedarnos solo con el principio y estar muy alerta con todo lo que está pasando y que los privilegios que tenemos no nos hagan perder la empatía, que vivimos con ciudadanos muy diversos, también con animales, que no quiero dejarlos. Así que, bueno, más que nada eso, también me publicito, me podéis seguir en redes y nada, por allí estaré siempre. Muy bien, muy bien. Ahí tenéis abajo, como siempre, en la pantalla su cuenta, ¿vale? Su nickname, ya sabéis. A apoyar, que para eso estamos aquí, para crear una comunidad amable y también para entrar en contacto con otra gente, ¿vale? Que también hace contenido y que está ahí. Y nada, Adriana, un auténtico placer, mucho ánimo. Igualmente. Y seguro que nos vemos en el futuro. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego, Adriana.